Buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube Emilio Motor. Como estáis viendo, hoy quería enseñaros un cargador de baterías que he encontrado por internet. El cargador es pequeñito, pero por menos de 100 euros creo que no está mal. En fin, esto quiero mostraroslo por si alguien está interesado en comprar alguno similar. Hay muchos similares por la red y no sabe cómo es realmente, pues aquí puedo ampliar un poco la información. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero es enseñaros las placas de características que trae. A ver si las podemos ver. Como estáis viendo, es de 1600 vatios de carga y tiene 230 amperios, suministra 230 amperios en 12 voltios para arranque. 230 amperios está bien, ¿eh? Es un cargador pequeñito, no lo olvidemos, es un cargador pequeño, pero 230 amperios no está mal. Recuerdo que la mayoría de las baterías que tienen los vehículos suelen ser entre 100 y 120 amperios, no suelen ser más grandes, ¿de acuerdo? Bien, como estáis viendo, es para 12 voltios y para 24 voltios. Tened cuidado, cuando lo desembalé, el cable positivo venía en la toma de 24 voltios. Verlo bien antes de conectarlo, no vayamos a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, viene con un amperímetro, ¿de acuerdo? Viene hasta 100 amperios, pero vamos, no creo que llegue nunca a esa cantidad. El primer botón es la intensidad de carga. Seleccionaremos 1 u 2 dependiendo de la intensidad de la capacidad de la batería que le pongamos, ¿de acuerdo? Para baterías grandes lo pondremos en la posición número 2. Tenemos el tiempo de carga mínimo o el tiempo de carga rápido, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, tiempo de carga rápido. Y este es el selector para cargador o ayuda de arranque. Este es el interruptor de encendido y aquí trae un fusible de protección que trae la caja trae un fusible de repuesto, ¿de acuerdo? Bien, como digo, es un cargador pequeñito pero cumple, ¿de acuerdo? Entonces vamos a probarlo. Conectamos, es un poco ruidoso y vemos que está cargando aproximadamente unos 8 amperios, ¿vale? Porque esta batería ya la tuve en carga anteriormente, entonces lo que le falta es completar la carga, ¿de acuerdo? 8 amperios. Vemos que está suministrando 15 voltios en el amperímetro, en el voltímetro, ¿de acuerdo? Y está suministrando 9 amperios. 9 amperios, aproximadamente lo que está indicando en el amperímetro, ¿de acuerdo? Amperios, se baja un poco. En fin, bueno, quería mostraros que cumple con su función. Bueno, aquí podemos ver, a ver si enfoca, cómo cambiando el selector de intensidad pues suministra más amperios, y si cambiamos a carga rápida, vemos cómo hace una carga rápida. Aumento también el amperaje, con idea de que, por ejemplo, si vamos a utilizar la ayuda de arranque, conviene de hacer una carga rápida previa de unos 10 o 15 minutos
para que la batería tenga algo de carga y que el cargador no haga todo el esfuerzo. ¿De acuerdo? Continuamos. Es un cargador pequeñito, pero ya os digo, por menos de 100 euros creo que no está nada mal. Pues nada amigos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros al canal, darle a like y pronto subiré otros vídeos con nuevas cositas. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.